celebra el 114 aniversario de la Revolución Mexicana, que justamente fue un proceso histórico que posibilitó muchos de los periodos que tenemos en nuestro país, de las libertades y por supuesto de la realidad que tenemos. Vamos a profundizar respecto al papel de las mujeres, el tema de la fotografía y también de qué manera se gestó el fotoperiodismo en esa época y por supuesto un contexto histórico, además de otros temas que también estamos celebrando el día de hoy. Bienvenidos. De la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este programa Conecta. Estamos completamente en vivo a través de Capital 21 redes sociales. Si nos ven en nuestra retransmisión son las 8 de la noche y si nos ven a través de redes estamos 24/7 para ustedes. Vamos a comenzar con el contexto histórico de la Revolución Mexicana, que ya pues ustedes lo han visto a lo largo de este día. Grandes eventos se han suscitado, inclusive aquí en Capital 21 hemos tenido algunos contenidos con referencia al tema de la celebración del día de hoy, pero vamos a platicar con Miguel Ángel Ramírez. Él es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, porque hablaremos sobre el tema de la Revolución Mexicana y con él vamos a tocar tres temas para que ustedes sepan pues de qué se trata esto. Primero, el contexto histórico en el cual se deriva esta justa revolucionaria, posteriormente, pues los principales encuentros y también momentos de la Revolución Mexicana y hoy cómo la podemos leer a 114 años de su inicio. Miguel Ángel, bienvenido, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Brenda, encantado de poder estar aquí nuevamente. Gracias. A ver, ¿de qué veníamos? ¿Qué estaba padeciendo? ¿De qué estaba enfermo un país como el nuestro que necesitó como remedio una revolución? Claro. En el contexto del gobierno de Porfirio Díaz se presentan profundas desigualdades sociales. Creo que este es uno de los motivos que detonan la Revolución Mexicana, pero no es el único. Hay algunos otros, como un profundo descontento con la actividad política, la falta de oportunidades de las clases medias de poder acceder a puestos públicos. Esto también es un motivo principal, y el profundo descontento social que existió, generado del despojo de tierras por parte de los grandes hacendados. Un ejemplo nada más, Luis Terrazas, un gran hacendado de Chihuahua, decía: yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mía. Y esto no es una frase simbólica, ¿no? Es una frase real, porque Luis Terrazas poseía alrededor del 50% de las tierras cultivables del estado de Chihuahua, un estado enorme, y pues ahí vemos el poder de esa frase tan simbólica, ¿no? Y esto evidentemente genera mucho descontento, porque esa concentración de tierra se da a partir del despojo de pequeños campesinos o de comunidades de campesinos que sufren por el despojo de sus tierras. ¿Cuáles pudieran ser los momentos más importantes de esta larga lucha? Hay diversos momentos que me interesaría destacar rápidamente. Un primer momento previo es la organización antiporfirista que se da con personajes como Ricardo Flores Magón y otros personajes que integraron el Partido Liberal Mexicano, que desde esa trinchera se opusieron, criticaron a través del periodismo a la dictadura, crean un plan social muy importante que es el plan del Partido Liberal Mexicano en 1906, y de ahí se derivan muchos movimientos sociales como la huelga de Cananea o la rebelión de Río Blanco. Posteriormente está las elecciones de 1910 en la que Francisco Madero contiende, no lo dejan concluir ese proceso, hay un fraude electoral y Madero convoca a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. La caída de Porfirio Díaz en 1911, en mayo de 1911, provocada por una profunda movilización social, una movilización armada de masas que finalmente derrumba a la dictadura de Porfirio Díaz. El asesinato de Madero en 1913, que provoca una nueva insurrección popular y armada. La Convención de Aguascalientes del 14. Como vemos, son muchos momentos claves.
Recalcaría nada más la interesante revolución zapatista que se da en el sur. Es un proceso revolucionario radical que transforma completamente la sociedad y es uno de los procesos revolucionarios más importantes y más interesantes dentro de esta gama de eventos históricos. ¿Cómo, desde tu punto de vista como historiador, desearías que la recordáramos y que la leyéramos hoy? Lejos de hacer un carácter historicista de un día como hoy, sino para que siga dialogando con lo actual. Claro, yo creo que hay muchas lecciones que tenemos que aprender que son actuales en nuestra realidad. La Revolución Mexicana es un proceso que se desata por la tremenda injusticia que había en la sociedad de esa época. Nos deja profundas lecciones, el zapatismo, el magonismo y las corrientes sociales de la revolución nos dejan interesantes lecciones para reflexionar. El proyecto zapatista que se aplica en el estado de Morelos tiene muchos tintes sociales, pero también democráticos y populares que valdría la pena analizarlos a profundidad. Y quiero aprovechar también la oportunidad que me brindas en tu espacio para hablar un poco sobre Felipe Carrillo Puerto, otro personaje fundamental de la Revolución Mexicana que a lo mejor no reconocemos tanto porque no es un personaje que esté en el imaginario colectivo popular como Emiliano Zapata o como Francisco Villa. Sin embargo, el proceso revolucionario que Felipe Carrillo Puerto encabeza en el estado de Yucatán es igualmente interesante, ¿no? Y nos deja profundas lecciones para analizar y reflexionar. Por supuesto, un gran humanista, también defensor de los derechos como la educación y demás. Miguel, si queremos conocer a detalle más información, ¿en dónde podemos consultarles? Les invitaría a tu amable público a que nos visiten en nuestra página web del INERM, www.inerm.gov.mx. Ahí van a poder encontrar una cantidad de información relevante. Tenemos libros, tenemos conferencias, entrevistas, material para leer que trata sobre la Revolución Mexicana y en donde vamos a aprender y expandir nuestro horizonte de conocimiento. Muy bien, Miguel, pues gracias y un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en la Revolución? Vamos a conocerlo. Las mujeres tuvieron una participación activa en la Revolución Mexicana. Algunas de ellas obtuvieron rangos militares como Carmen Vélez, la generala. Otras de ellas recibieron reconocimiento como veteranas de la Revolución y se les otorgó el grado militar, y otras solo eran reconocidas por las tropas que las acompañaban. Sin embargo, las mujeres fueron fundamentales para el éxito de la Revolución Mexicana. Estas mujeres también van a formar parte o van a dirigir tropas. Tenemos el caso, por ejemplo, de la misma Carmen Vélez, que ella comandó a cerca de 300 personas entre Hidalgo y Tlaxcala, ¿no? Tenemos también a Rosa Bobadilla, ella era zapatista, a Petra Herrera, ¿no? Que ella va a dirigir también unas tropas conformadas solamente por mujeres. Entonces hay una participación muy importante como combatientes dentro de las distintas facciones revolucionarias. Pero algo muy importante que tú mencionabas, Brenda, era que participan muchas de ellas en algo que es fundamental y que hoy se conoce como el servicio de intendencia dentro del ejército mexicano, que el ejército actual pues es heredero de este ejército de 1917. Y es pues el servicio de intendencia actualmente abarca muchísimas cosas, pero lo que hacían las mujeres en este momento y que forma parte de lo que hace intendencia hoy es el servicio de alimentación, ¿no? Mantener a las tropas alimentadas era una parte fundamental, y además no solamente era preparar la comida, sino también había comisiones para conseguir los insumos, para buscarlos en las poblaciones, para hacerse de los instrumentos para cocinar, hacer las fogatas y bueno, ingeniárselas con toda la creatividad necesaria para poder cocinar para la gran cantidad de personas que iban en los comandos, ¿no? Las fuerzas villistas, por ejemplo, eran muy reconocibles también por la cantidad de mujeres y niñas y niños que iban en las tropas. Todas estas mujeres sostuvieron el movimiento de la Revolución Mexicana, al igual que las enfermeras, cuya participación en el campo de batalla fue importante, y las mujeres llamadas mujeres de letras, que marcaron un antes y un después en la lucha. El papel de las enfermeras era no solamente curar a los enfermos,
y darles alimentación, suministrarles medicamentos, sino también recuperar, por ejemplo, cuerpos en batalla. Esto era algo muy importante, se trasladaban en el ferrocarril y bueno, vamos a tener ese lugar importantísimo. Y así como las vemos en el campo de batalla, también nos las vamos a encontrar en espacios intelectuales, ¿no? Las llamadas precursoras de la revolución, que fueron aquellas primeras feministas, muchas de ellas, o mujeres de letras, pues bueno, están ya reflexionando sobre el lugar de las mujeres en este primer momento, en estos primeros años del siglo XX, ¿no? Desde finales del siglo XIX, pero sobre todo a inicios del siglo XX, se involucran en clubes antiporfiristas, en clubes democráticos, ¿no? E incluso fundan clubes específicos de mujeres, como las hijas de Cuauhtémoc. Algunas de ellas son intelectuales de una alta cuna o de clases medias, como Laureana Wright. Ella pues va a ser la primera periodista reconocida en México, además feminista, ¿no? Que tenía un propio periódico donde escribían otras mujeres y se discutía el tema del lugar de las mujeres. Pero también vamos a ver otras que no necesariamente venían de una formación privilegiada, ¿no? Como fue el caso de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Ella era duranguense y bueno, es autodidacta y es en la experiencia cotidiana, en la experiencia personal de ver a su esposo trabajando en las minas de Chihuahua, donde ella reflexiona sobre la realidad y empieza a escribir. Juana estuvo muchas veces en la cárcel, por eso, en la cárcel de Belén, por eso adquiere ese segundo nombre, y bueno, va a ser una pieza fundamental en estos primeros momentos, tanto en el Partido Liberal Mexicano o relacionándose con los personajes del Partido Liberal Mexicano. Los estudios de género han permeado en las investigaciones de la historia y ello rescata historias de mujeres luchadoras que nos hacen ver que en las luchas ideológicas han estado siempre involucradas las mujeres. Viene otra lucha que es contemporánea y es moderna y es el 25N, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y a partir de ese día se van a realizar 16 días de activismo, aunque nosotros vamos a comenzar un fin de semana antes porque justamente cae el día domingo, así es que vamos a platicar ahora con Ana del Castillo, ella es coordinadora de exposiciones y red de centros de las artes, porque tenemos actividades para poder reflexionar en torno a la violencia contra la mujer, porque hay mucha tarea por hacer. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué nos espera en esta gran jornada? Gracias por la invitación, Brenda. Bueno, pues esta jornada la titulamos Vínculos creativos hacia un futuro sin sombras, 16 días de activismo en contra de la violencia de género, y nos interesó hacer muchas actividades, que no fueran solamente charlas, sino que hubiera actividades artísticas, pensando en que el arte siempre tiene una manera de hablar de las cosas, un lenguaje que puede llegar a más público. Empezamos inaugurando hace unos días, la pieza es una instalación monumental que se llama Sangre de mi sangre. Sangre de mi sangre es de una colectiva que está radicada principalmente en Guadalajara, pero ya tiene presencia en todo el país, incluso internacionalmente. Lo que hacen ellas es tejer una red roja. Empezaron haciendo esto como denuncia de las desaparecidas y las mujeres asesinadas en México, pero empezó a crecer y empezó a ganar, digamos, una fuerza que representaba a muchas de las violencias que nos están ocurriendo. La instalación la van a ver en la fachada del Teatro Blas Galindo, que es el que está cerca de las áreas verdes, y casi son 25 metros de una red roja que está cayendo, y la idea es principalmente que nos acompañen a tejer, porque la idea es que crezca y crezca y crezca, que tejamos por ellas, que tejamos por las desaparecidas, por las asesinadas, por todos los que no están ya por la violencia, y principalmente para que podamos educarnos entre todos a que desaparezca la violencia contra las mujeres. Los tejidos colaborativos son todos los jueves y todos los sábados de noviembre, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Ahí vamos a estar todas tejiendo. La idea es tejer y que podamos platicar, que podamos hablar del tema, que podamos también nosotras hablar de las violencias que hemos vivido, pero están invitados todas, todos, todes
niños y grandes, para que podamos tener un espacio de reflexión y de colectividad. Esa es la columna vertebral de vínculos creativos. Pero tenemos además, por ejemplo, este sábado 23 de noviembre, tenemos una charla que se titula Derechos Culturales y Laborales de las Mujeres y Comunidad LGTBQI+. Es súper importante también platicar de eso. Eso está a las 6 de la tarde en el aula magna del Centro Nacional de las Artes. Y el jueves 28 tenemos otra charla que titulamos Tejiendo Resiliencias, Mujeres Resistiendo a través del arte. Son esta colectiva que les comento y otras 2 colectivas que también están trabajando en bordar o en tejer entre todas para hablar de estos temas. Entonces creo que es súper importante lo que estamos haciendo. También hay algunos talleres. Hay un taller que estamos a punto de abrir la convocatoria de autodefensa para mujeres, que es muy importante. Yo me voy a meter ahí. Por favor, están todas invitadas. Creo que va a ser uno de muchos, porque ha tenido mucho éxito. Tenemos otro taller que se llama Construyendo tu propia voz, que también es de escritura y es otra manera, ¿no?, de empoderar a las mujeres. Y por último tenemos una charla hasta el viernes 13 de diciembre que está bien interesante, se llama Contra el sexo como categoría biológica. Entonces, todas estas son reflexiones que tienen que ver con también habitar un cuerpo como que es el cuerpo de mujer, pero todos los cuerpos y cómo entre todos nos relacionamos. Y también el 28 de noviembre, o sea, justo el día de la charla y eso, también inauguramos otra exposición que es de artistas interviniendo telégrafos. Está bien bonita, las bordan, hacen mensajes. Entonces, digamos, intentamos dar muchas voces a algo que es tan complicado de abordar. Entonces, los distintos lenguajes del arte y también las charlas, los espacios para la reflexión son importantísimos para estos 16 días en contra de la violencia de género y también el 25 de noviembre. Ana, para cerrar, INEGI daba datos que más del 50% aproximadamente de las mujeres habíamos sufrido violencia. Hubo a quienes no nos preguntaron, pero seguramente si hubiésemos ido más en el marco de investigación hubiese sido todavía mayor el número. ¿Qué le dirías a las mujeres para sumarse a estas iniciativas? Yo creo que las violencias ahorita están siendo más visibilizadas y eso, nos ayuda a todas. El primer paso es darnos cuenta, visibilizar, denunciar, reeducar, sensibilizar. Todos esos son los pasos importantes para que podamos cambiar algo. Y la sensibilización, la educación, la visibilización es de todas y de todos, ¿no? Aquí es súper importante que estemos trabajando en conjunto todas, todos y todes para eliminar las violencias. Y yo creo que el mensaje más importante es: los niños y las niñas son las que más sufren violencia y la sufren dentro de sus casas, en los lugares que tendrían que ser lugares seguros para nosotros, y para nosotras y para nosotres. Entonces, si no educamos desde todos los ámbitos de esta sociedad, claro, va a ser muy difícil erradicarlo. Entonces, de inicio hay que proteger a nuestras niñas, niños, niñas y mantener estos diálogos y esta reflexión para que algo se transforme poco a poco. ¿Vale? Exactamente. Ana, gracias y un gusto platicar contigo. Gracias, Toda Brenda. la información la visitan en redes sociales del Centro Nacional de las Artes. Continuamos con el tema la revolución y el fotoperiodismo, porque gracias a los periodistas tenemos muchos testimonios de lo que podemos encontrar de ella. Vamos. La aportación más importante de la lente ante los ojos del mundo fue el trabajo fotográfico que se hizo de la Revolución Mexicana. La cobertura fotoperiodística ha generado una construcción imaginaria que conformó uno de los acervos más importantes de la primera mitad del siglo XX, la realidad de la revolución. Por esa razón se presenta la exposición Cine, Foto y Revolución, que enmarca esta lucha histórica de fotógrafos y de las y los revolucionarios. Uno de los objetivos es exponer fotografías no tan conocidas de este proceso histórico. Yo sé que tenemos muchas imágenes en la mente sobre las de Casasola, que justo en esta exposición colabora el Archivo Casasola, nosotros, obviamente el Museo de la Revolución, y tenemos también a la Filmoteca. Entonces, la idea de esta exposición fue mostrar más imágenes que te conectaran justo con este imaginario colectivo, pero también con otras fotografías que demuestran
que no solamente existen pocas imágenes, sino más bien esta época fue un boom de la fotografía, ya que pues, nos podemos remitir un poco a los finales del Porfiriato. La fotografía ya había sido un objeto en la sociedad que permitía, digamos, una conexión, comunicación, algo que ya tenía de alguna forma espacio en las costumbres, en la cotidianidad, principalmente con el género del retrato, ya sea de manera individual o grupal, etc. La proliferación de imágenes o la manera de cómo se emitían o se vendían, pues era a través de las tarjetas de visita, postales, álbumes familiares, y empezaron apenas a finales igual de este siglo a incorporar la imagen en la prensa, cosa que, bueno, al final, en el estallido armado, empezó a utilizarse esta imagen como la noticia. Vemos que la fotografía ya no solamente van a ser retratos decimonónicos, sino más bien ya un intento de perseguir la noticia. Hoy día estamos pues bombardeados de imágenes y muy acostumbrados de ver fotografías en movimiento, ¿no? Pero en aquella época pues, las cámaras, la tecnología no permitía como tal ese movimiento o la captura de la instantaneidad. Antes pues, preferían un poco más pues, utilizar estas cámaras pesadas porque necesitaban un trípode sí o sí para poder sacar una imagen. Por supuesto que enclavados en este ángulo, descubriremos de la mano de la fotografía asuntos poco tratados en la historia de la Revolución, además de profundizar en la figura de Agustín Víctor Casasola, no solo como fotógrafo, sino como creador de una agencia y parte de la primera asociación de fotógrafos que resultan de esta justa revolucionaria. Ahorita se me viene como a la mente una que tiene que ver con esta primera asociación de fotógrafos de la Ciudad de México que se creó a finales de 1911, justo como en este momento del estallido, un año del estallido armado, y que ellos, fotógrafos de estudio de la Ciudad de México, que decidieron agruparse entre ellos por la iniciativa de Agustín Casasola, entre otros, a crear esta asociación de fotógrafos. Una con la idea de decir, bueno, nosotros somos estos fotógrafos de la capital que también se hacen llamar fotoreporters, porque es como son pioneros del fotoperiodismo ya del siglo XX, de décadas posteriores. Entonces ellos deciden darse como esta credencial, bueno, pues nosotros somos fotógrafos de prensa, estamos ya asociados, y también les ayudaba para decir, bueno, ya que somos una asociación y somos tales fotógrafos, trabajamos para tal, bueno, entonces nosotros tenemos derechos laborales. Entonces hay una fotografía justo en esta exposición en donde es un retrato grupal y ellos se encuentran en una sala en donde atrás se encuentran varias fotografías. Ellos a los meses, esto ocurre en octubre, y en diciembre ellos van a crear la primera exposición fotográfica de la Ciudad de México. La exposición se presenta en las instalaciones del Museo Nacional de la Revolución. Se presenta de martes a domingo y estará en exhibición hasta marzo del 2025. Estamos de fiesta, me acompaña Francisco Becerra, director académico del Centro Cultural Olinyo-Listli, porque este centro cultural cumple 45 años y van a realizar distintas actividades. Una de ellas se realiza hoy y nos lo traímos así rapidito para que nos venga a decir toda la información. Paco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mi querida Brenda, ¿cómo estás? Gracias, saludos un gusto por venir aquí. Ven. ¿Qué nos ofrecen en este 45 aniversario? Pues mira, va a ser una muestra de todo lo que se hace en el Centro Cultural Olinyo-Listli y que queremos presumirlo. Queremos hacer presente pues toda la importancia que tiene este centro cultural y que a través de estos 45 años ha rendido muchos frutos. Oye, grandes alumnos han tenido posibilidad de formarse aquí. Platícame, ¿por qué es tan importante este recinto? Pues mira, es un espacio, yo creo que el principal espacio de educación artística que tiene el gobierno de la Ciudad de México, y pues son 8 escuelas que ofrecen diversas disciplinas, no sé si nos dé tiempo de mencionarlas, pero danza clásica, danza contemporánea, música clásica, una escuela de iniciación a la música y a la danza, tenemos mariachi, tenemos rock, tenemos circo y un programa de orquestas juveniles y coros por toda la ciudad.
¿En qué consiste la celebración de sus 45 años? ¿Con qué van a empezar el día de hoy? Pues empezamos con una exposición fotográfica que es como un homenaje. Es muy sencilla, pero con mucho cariño para hacer un homenaje a todas estas escuelas, a todas las que han sido actores en este proceso, en estos 45 años de esta institución, y queremos hacerles este sencillo homenaje. Y van a hacer como un festejo de aquí a varios días más, De aquí ¿no? nos seguimos. Mañana vamos a tener una gala de danza en el Teatro de la Ciudad, donde van a participar pues 4 escuelas que tienen esta disciplina. Además va a estar Danza Capital, que es un proyecto muy importante también del Centro Cultural Olin Yolistli. Así que mañana los esperamos en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, a las 20 horas. ¿Qué nos ofrecerán el viernes 22? Porque sé que además tendrán la ceremonia de titulación de las escuelas del Centro Cultural Olin Yolistli. Pues así es, el viernes vamos a tener la oportunidad de entregar títulos tanto de licenciatura como de técnico profesional a las escuelas que ofrecen esta posibilidad de graduarse. Muchas personas preguntaban si contaban con todo lo de validez oficial y demás. Claro, sí, ¿verdad? Sí, no. ¿Cuál es la posibilidad laboral de los egresados? Pues fíjate que eso es un trabajo que estamos realizando, que no nada más puedan egresar y ya, ¿no? Sino tratar de establecer a través de diversos mecanismos la oportunidad de orientarlos para que puedan incursionar lo más pronto posible en la vida laboral, ¿no? Platícame sobre el ritual sonoro que nos presentará Felipe Ríos y Edmundo Salazar este viernes también. Pues fíjate, es un concierto muy interesante. Ellos son alumnos egresados de la cátedra de la maestra Guadalupe Parrondo, fundadora del Centro Cultural, y tienen preparado un concierto bellísimo para la gente que les guste la música oaxaqueña. Va a ser una guelaguetza oaxaqueña a 2 pianos. Ok, y el sábado 23 también hay proyectos Rampante, el encuentro subyugante de contagioso vaivén, con Circo de Mente y la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Yo creo que es uno de los eventos que sin duda tenemos que asistir. ¿Qué nos espera? Pues yo creo que todos, mira, muchas veces difícilmente podemos combinar o que convivan 2 disciplinas en una misma actividad. Y bueno, esa es la idea también del Centro Cultural, detonar la interdisciplina, que las escuelas puedan interactuar entre ellas y generar muchas actividades, ¿no? Entonces va a ser una propuesta muy interesante, música de rock y artes circenses. Para cerrar, ¿qué le dirías a los alumnos que han formado parte de tantas generaciones a lo largo de 45 años? Tienes un papel muy importante, ya tienes 20 y tantos años trabajando en este lugar, algunos menos como director académico, 4 estábamos platicando hace un rato. Se debe a los alumnos, ¿qué les dirías? Pues yo qué te puedo decir, o sea, es para mí un orgullo verlos crecer, verlos que se van desarrollando en el ámbito de la disciplina que hayan estudiado, y pues yo lo que les digo es que no cedan, o sea, sabemos que de repente la vida nos obliga a hacer una pausa, pues pueden hacer su baja temporal, pero continuar porque al final es muy importante que tengan estos conocimientos y estar cobijados por una planta docente de primera calidad. Claro, por supuesto. Francisco Becerra, gracias, y un gusto y un honor platicar contigo. Gracias, y hay más actividades que las pueden ver en la página de la Secretaría de Cultura, porque todavía faltan muchas actividades en www.cultura.cdmx.gov.mx. Perfecto, pues gracias y un gusto. Muchas gracias, siempre platicar contigo. Los esperamos con mucho gusto. Gracias. Pues siempre la cultura viene de la mano con los procesos revolucionarios, y también hacer una revolución de la mano de la cultura es algo que ha tratado de hacer la Secretaría de Cultura, y que lo ha hecho muy bien de la mano de la profesionalización de grandes alumnos que se han formado en esta escuela que cumple 45 años. Una escuela que es de acceso pues para todas y para todos, que todos tienen la posibilidad de formarse y por supuesto de cambiar vidas a través del arte, y a lo mejor quienes no hayamos estudiado ahí hemos estado influenciados por alguien que estudió ahí y que nos ha dado grandes momentos. Felicidades al Centro Cultural Olin Yolistli, que tengan excelente tarde. Mi nombre es Brenda Galicia, adiós.